a todos, chicos, chicas, chiques. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cianicha. Astral. ¿Cómo están ahí? Cata. Y hoy continuaremos con la revisión que hemos hecho de Mercurio y cómo su tránsito se manifiesta en los distintos signos. En específico, hoy hablaremos de cómo se expresa este planeta, ligado a la inteligencia, al conocimiento, a la comunicación y otros. Cómo se manifiesta en Cáncer, Leo y Virgo, ya sea cuando su tránsito va directo o cuando está retrógrado. El primer signo del que hablaremos hoy es Cáncer y cómo Mercurio se manifiesta cuando pasa por este signo, cuando se convierte en un aspecto natal o solamente en un tránsito anual. Mercurio en Cáncer refiere a una forma de conexión que abarca mucho desde el interior y también apunta mucho hasta a esa construcción interior, esa noción de que se está interactuando o se está abriendo el canal comunicativo desde o en búsqueda de una construcción, de una cierta noción de hogar, o al mismo tiempo que las ideas apunten mucho en ese sentido. No es el aspecto más incómodo para Mercurio, ni de cerca, pero tiene esa particularidad de que también tiene un elemento muy emocional alrededor. Yo recuerdo haber escuchado a otros astrólogos, personas que yo considero así como de confianza, confiables, creíbles, mencionar que la gente puede ser más sensible durante la temporada de Mercurio en Cáncer, no porque estemos tratando de hacer así como una alegoría estereotipada de cómo es, así como de asociar al tiro con que va a hacer llorar o algo por el estilo, pero de que la gente es más sensible con ciertos tópicos porque los tocan a una profundidad mucho mayor. Como que, por así decirlo, en una interacción verbal o en un debate, quizás los puntos de vista se construyen desde una noción mucho más interna y por ende mucho más basada en emociones, mucho más envueltas en un valor emocional. Al ser debatida y rebatida, puede convertirse de repente, puede sentirse un poco más como un ataque. A la vez, el conocimiento también se construye dentro de dentro de esta temporada, o de las personas que construyen esta temporada, que nacen durante esta temporada, una noción de seguridad y de certeza respecto de lo que aprenden o respecto de cómo se comunican. Igual hay que pensar que este Mercurio está en un signo de agua y eso de por sí ya hace una percepción mucho más emocional en comparación a los signos de los que hablábamos en el capítulo pasado. Pero particularmente Cáncer, como decía Tania, tiene mucho de la referencia del aprendizaje con los entornos más familiares. Entonces, por ejemplo, yo me imagino que un Mercurio en Cáncer se manifiesta mucho, por ejemplo, en, no sé, como que no habla con todas las personas, porque no todas las personas son su familia o de confianza, y puede ser un poco más introvertido o introvertida, pero una vez que tiene ese vínculo, como que se vuelve muy comunicativo, y me atrevería a decir que de repente no es tan verbal, puede ser más como de acciones, de sensaciones o de palabras muy específicas. Yo creo que Mercurio en Cáncer es como la representación máxima de yo recuerdo y no olvido, porque tenemos que pensar que Mercurio rige la mente. También mucho de la forma en que aprende se remite a lo que le genera confianza. Entonces yo me imagino a las personas con este aspecto que antes, por ejemplo, de, no sé, tomar un curso o si cuando estaban en el colegio no entendían una materia, preferían preguntarle a sus amigos, amigas o amigues, antes que, por ejemplo, un adulto, porque también tiene que ver mucho con los entornos que son familiares para nosotros y nosotras. Y también puede ser quizá, no como decir que sea gente como con problemas para entender las perspectivas, pero sí tiene que haber, como decía Tania, un grado emocional importante. Generalmente Mercurio en Cáncer no sería de dar el primer paso, y también como que dentro de sí habría mucho una lógica de repente de guardarse muchas ideas,
guardarse muchas formas de expresión de esas ideas. Entonces, la canalización podría ser a través de los diálogos con gente que conocen, terapias también, donde se sientan acogidos, acogidas o acogidas. Pero en general siempre hay que entender que esto tiene un cariz emocional. Y es distinto igual en comparación al Mercurio en Piscis o al Mercurio en Escorpio, porque de verdad Mercurio en Cáncer necesita como sentirse segura, seguro, seguro. Y perteneciente. O sea, yo por ejemplo estaba pensando recién y pensé en un ejemplo de cómo sería alguien con el Sol en Tauro, por ejemplo, o con la Luna en Tauro. Pensé más así como para darle la conexión emocional más cargada, para que el ejemplo fuera un poco más obvio. La Luna en Tauro y el Mercurio en Cáncer. Y por ejemplo me lo imagino en esa persona en la situación de tener que cocinar algo que nunca ha hecho, imitando los pasos que ha visto en su casa. ¿Por qué? Porque los pasos que ha visto en su casa son pasos que ha visto en un lugar seguro, provenientes de una persona segura. Y a la vez provenientes de algo que, por así decirlo, es parte como de su constructo mental de hogar, ¿cachai? Como una metodología. Tratando así como de ponerlo muy fríamente. Sin embargo, esta metodología estaría cargada con un matiz emocional. Y al mismo tiempo, esa memoria emotiva se conectaría con la luna para generar la certeza de yo lo hago así, porque así es como se hace en mi casa, y eso me da tranquilidad. Pero el hecho de que su conocimiento va a remitir en gran parte, ya sea consciente o inconscientemente, mucho a lo que ya ha visto, a lo que ya le ha demostrado que sirve y que por ende lo hace sentir a salvo. Un poco así, ¿cachai? ¿Entiendes? Sí, como que igual es súper tangible la conexión de energías, ¿cachai? Por otro lado, cuando Mercurio retrograda en Cáncer, esta como noción de comunicación más como reservada y más asociada al interior, se vuelca, ese como análisis del exterior, se vuelca hacia adentro. Y comienza a ser sobre cómo se piensa y se repiensa estas nociones como de seguridad, de certezas de hogar, dentro de las formas de comprender el mundo. Como que lo siento como un poco como un escaneo interno, así como si estuvieran en ese sentido analizando lo que sería así como las nociones de lo que vieron antes, las nociones de lo que habían constituido la seguridad del hogar, la seguridad de la identidad, que en el fondo sería como el hogar del yo. Ese tipo de situaciones, ese tipo de observaciones, y al mismo tiempo me atrevería a decir que si bien ya es bastante reservado este aspecto, más como de orientado hacia un área más personal, se volvería aún más interno el análisis, por así decirlo. Siento que análisis se adecua un poco más a mi forma de entenderlo. Sí, yo también pienso que ese Mercurio retrógrado en Cáncer puede generar, no sé si una introspección como tal, pero sí eso que tú decías de cuestionar de dónde vienen las cosas, cómo se dan. Pero creo que también hay mucho como de entender cuáles son tus necesidades emocionales, porque Cáncer representa nuestro hogar emocional. Y si tomamos la cualidad de Mercurio, que es comunicar, en el fondo es cómo nos habitamos mentalmente en torno a cómo, por ejemplo, cómo nos gusta que nos digan las cosas, cómo nos enseñaron a decir las cosas, qué significado emocional hay en lo que nos dicen. Y particularmente este Mercurio retrógrado cuestionaría mucho cuál es el tema de la intención. Por ejemplo, tú me lo dices porque me quieres, qué es lo que es querer para ti, no sé, si somos por ejemplo personas que nos comunicamos y nos concebimos como una familia, o yo confío en ti, que igual creo que esa es una palabra Cáncer muy fuerte, confiar, que si yo confío en ti, entonces ¿puedo confiar en lo que me dices? No hay segundas intenciones. ¿Cómo voy a volver a confiar en ti? Que es clásico un poco como de lo que les decía de la energía Cáncer, que es apegarse mucho en el pasado. Y también más concretamente, por ejemplo, yo me imagino mucho esto en rutinas.
como que podría costar hacer un cambio o adaptarse a ciertas cosas. O sea, a todos nos cuesta cambiar de alguna otra manera. El 2020 ha sido la muestra clara de eso. Pero particularmente con este aspecto sí, pero tiene que ver mucho por soltarse de lo familiar y soltarse de los apegos. Entonces también es importante entender las conexiones que podría tener este aspecto, pero sí, como planeta retrógrado siempre lleva algún grado de cuestionamiento, de introspección, pero también de muy buena observación o de reflexión, porque aquí también podemos ver un nativo, native, que puede decirnos o a través de su experiencia enseñarnos a entender qué es nuestro mundo emocional, qué es lo que nos alimenta emocionalmente, pensando nuevamente en Mercurio, qué son los discursos finalmente que se nos han enseñado por el hogar y si los queremos actualizar o no. Entonces yo podía definir un poco como Mercurio directo en Cáncer como una persona que habla de sus emociones, se limita un poco más a decirlo por un tema como observacional, característico del signo Cáncer, pero si fuera Mercurio retrógrado en Cáncer, yo veo todo lo contrario, yo veo una energía que cuestiona mucho, pero que tiene esta disonancia entre cuestionar y quizás no ejecutar la acción, por, no sé, por temor a la incertidumbre, por temor a perder el control. Por eso decía, hay que revisar también las conexiones de este aspecto. Pero como siempre aquí, tratando de que la gente no se sienta mal por tener planetas retrógrados, porque a veces pueden ser la mejor bendición de la vida. Y bueno, el apartado clásico de Cianicha, que si creen en el karma, Mercurio en Cáncer habla retrógrado, habla de temas de familia, comunicación, nutrición, quizás hasta de repente no poderse haber separado de la familia o haber hecho una excesiva separación, quizás también de vínculos con padres de vidas pasadas, pero bueno, si quieren ahondar más en que eso, se ve más a profundidad con la lectura. claro, sí, pueden consultarnos desde ya, con gusto les acogeremos. El siguiente aspecto del que hablaremos es Mercurio en Leo. Me tomé la atribución de hablar de esto porque yo tengo Mercurio en Leo natal, directo. Y por experiencia propia puedo decir que es un Mercurio bastante comunicativo, introvertido o extrovertido, dependerá de la crianza, de los aspectos, donde esté ubicado el Mercurio en la casa de la carta astral. Es súper importante tener en cuenta eso. Pero en general es un Mercurio optimista, pensando en la calidad del fuego, bastante hablador cuando tiene confianza. No sé si decir lo mismo de un Mercurio en Géminis, pero están por ahí, entre los más parlanchines del zodiaco, creo yo. Es un Mercurio también... La contienda está apretada. Sí, bastante yo diría. Aunque hay gente Géminis que habla mucho y de repente me da miedo. Es como que les quiero dar agüita. Pero en fin, volvamos a Mercurio Leo. No, a mí me ha pasado que hay gente que habla, que quiere sacar cosas más que conversar y... Ok, no hay problema. Está bien. Pero, ¿qué más? Ah, sí. Es un Mercurio muy dinámico, que busca mucho divertirse a través de lo que piensa. Muy dramático cuando llega el momento de llamar la atención y está mal integrado. Eso hay que trabajarlo harto. También pueden ser personas que pueden creer mucho que tienen la razón. De verdad, pasa. Y de repente cuando se les rompe el esquema de todo lo que tenían pensado, como que la cualidad fija aparece y ¡pa! Se les rompe el cristal y es como, oh, ya, ¿qué tengo que hacer? Y les da lata, sinceramente. A mí también me pasa. También los Mercurios directos en Leo no son muy buenos para ver los detalles. Como que pueden decirte, ya vamos para aquí, ya, muévete. No sé, pues te dice, quiero viajar. Vamos aquí y allá. Pero cuesta, por ejemplo, que digan ya, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto me va a salir? ¿Cuánto proyecto estará ahí?
como que para eso necesitan ayuda de otras y otras. O de repente tienen como ideas muy, no sé, pues llamativas o que requieren muchas cosas, pero tampoco reparan en lo que significa la exigencia. Es como dicen, ya bueno, démosle. Y después en medio del camino es como, ¡ay, me da flojera! ¿Por qué estoy haciendo esto? Como que les gusta embalarse en hacer cosas entretenidas o cosas que saben que los van a hacer destacar, pero de a poco como que tienen que ir aprendiendo que lo que quieren hacer, lo que quieren comunicar, lo que quieren construir, todo esto pensándolo desde la perspectiva mercuriana, que significa percibir la realidad y de alguna manera como llegar a moldearla o ejecutar ese plan, como que les cuesta. Necesitan gente que les diga como, ya, sí, está bien, pero vamos a hacerlo de a poco. Y en general son mercurios que no suelen ponerse muy tristes. De hecho, antes de pasar a la pena, como que podrían pasar a la rabia o el drama. Y el drama malsano, como yo lo llamo, que es como, ay, pobrecita de mí, o qué hago, ayúdenme. Porque en general como dar ese paso hacia la emoción, que significa como decir, siento, es más como pienso, que podría sentirme de esa forma. Son más como de pensar. Igual esa es la calidad del fuego. El fuego suele ser más como de un chispazo. Pasa algo y llegaste a ese lugar. Como que no hay mucha escalera entre llegar al inicio y al final. Yo honestamente como que me hiciste recordar algo que habíamos hablado en otro episodio cuando hablábamos del sol. Era que de repente el sol en Leo se generaba como una construcción de ciertas cosas, como una especie de ilusión un poco. Era distante de lo que era la realidad. Así como una imagen. Como cuando hablábamos del sol en Leo con el padre. Como que tu descripción de algunas cosas me recordó ese elemento. Como cuando hablabais de que como que ven una idea y como idea súper cachilupi y después empiezan a hacer esa idea y es como entonces eso igual puede ser un poco el elemento del fuego, quizá está como el empuje para ir por las cosas, pero quizás como más aplicado a este elemento como más soñador, más como abstracto. No como un abstracto como de repente las energías en Sagitario son abstractas, pero que son como muy abstractas, pero muy aterrizadas dentro de lo abstracta, muy con forma. Esto es como una abstracción un poco más soñadora, ¿cachai? Pero igual tienes que pensar que este es el signo de la creatividad. Entonces, es como decirle, ya tú imagínate el camello de 5 colores distintos. Y te dice, el camello de 5 colores distintos, ¿dónde está mi camello verde? Y es como, no, Leo, en la vida real el camello verde no existe. No, pero existe en mi mente, pero no existe. No, Michi. Sí, es como que de repente sueña mucho y tienes que decirle, no, es que en verdad sabéis que no es tan fácil. Pero somos buenos mercurios, de verdad. Cuando crecemos y lo entendemos de verdad. Yo siento que esa dosis de sueño, de creatividad, de imaginación es necesaria en la vida. Yo siento que se aprecia caleta porque hay muchos mercurios acá, de los que hemos hablado, de los que vamos a hablar, que son súper aterrizados. Y se entiende igual, porque es un planeta que habla de cosas bastante menos abstractas que otros. Pero siento que es como agradable poder darle esa pizca como de that spice al mundo de lo comunicacional, al mundo de la conexión. Como no sé. lindo. Quizás como yo no vivo con el Mercurio en Leo. Claro. A ti no te han roto los sueños. No, mentira. Oh, perdón. No, tranquila. Eso se puede hablar en otra parte. Heridas de luna. El Leo. ¿Vieron? Drama barato y malo. Pero no sé, yo de repente cuando pienso en los Mercurios en Leo, como que los miro y es como, no sé, Rick, parece falso. Pero no así como que sea falso de mala. Lo veo como muy poco práctico. Entonces... O sea, es que... No sé, si yo le pudiera dar un consejo a la gente con este Mercurio de nativos, nativas o natives, aprendan a ser más prácticos, por favor. Se van a ahorrar un montón de dolores de cabeza, de verdad.
Quizás entonces en ese sentido el aspecto retrógrado o el tránsito retrógrado igual les ayuda, igual que como hablábamos Sí, con Atlas. en verdad, si pensamos desde la perspectiva del Mercurio en Leo retrógrado, sí, yo creo que son como unos cambios bien bajos, así como quizás más concretos, más realistas, pero eso igual te puede dar el efecto contrario, po, que probablemente no te sientas lo suficientemente creativa o creativa o creative como para decir, no, si yo puedo hacer algo, si yo tengo algo especial. Recordemos que el Leo representa lo que nos hace especiales y únicos en este mundo, en contraposición a su eje, a su compañero de eje, que es Acuario, que representa como lo especial del colectivo, o la innovación para el colectivo. Entonces, como que, claro, ese Mercurio retrógrado puede tener ese tema, como no sentirse lo suficientemente querido, querida o queride, el tema de la creatividad, o no sentirse llamativo, que también es un tema muy leonino, quizás sentirse fome, pero eso también va de nuevo en el entorno en que lo estimula y lo que no. Pero en verdad, más que nada, es como, claro, la diferencia puede ser esa, como que al final son unos cambios menos, pero unos cambios menos igual súper necesarios. Yo igual pienso que la gente con este aspecto retrógrado de verdad puede ser muy creativa, pero quizá como que genera un cierto afán de que de verdad sea como algo más pensado, como muy a largo plazo. Y nuevamente también depende de la casa donde esté. O sea, igual ese detalle yo no lo había tomado en cuenta. Como que cuando mencionaste las características que tú considerarías que pueden ser, que se tienen que trabajar en el Mercurio directo, como que yo pensé, pero el retrógrado podría solucionar eso, pero no había la perspectiva de que eso de repente podía afectar en la confianza o en la sensación de I'm super special, que debería convenir con este aspecto. Sin embargo, yo creo honestamente que esas vacilaciones son súper fáciles de superar, o no de superar, pero que el Mercurio retrógrado del Leo, la persona que tiene ese aspecto natal, puede trabajar esas como vacilaciones para agarrar, si bien es la misma confianza, de una manera distinta, ¿cachai? Cosa que construya esa certeza que le permita desarrollar el Mercurio, el Leo y la energía leonina que implica el hecho de que tenga Mercurio ahí, pero quizás con una forma más introspectiva o más calma. También estaba pensando que quizás con este Mercurio retrógrado en Leo puede ver mucho como de buscar la aprobación, de que lo que tú piensas o lo que tú dices tiene aprobación de los demás. Entonces igual eso también es importante de trabajar. Maybe. El siguiente y último Mercurio que revisaremos en este episodio está en Virgo. Es Mercurio en Virgo. Mercurio en Virgo es bastante particular porque Mercurio es el regente de Virgo. Por ende el signo, el planeta se encuentra en domicilio, pero al mismo tiempo como que se pega un power up. Hemos hablado de esto anteriormente, ya que Mercurio, si bien está en domicilio en Virgo, se exalta en Virgo. ¿Cómo explicarlo? El otro domicilio de Mercurio es Géminis. Y en Géminis, la energía de Mercurio es como caótica, pero conversacional, por así decirlo. Como que en este movimiento de búsqueda de comprender y de conectar, se queda muy en el hablar, en la comunicación, en el contacto de mensaje. Pero cuando llega a Virgo, como que eso se exacerba. Yo siento un poco que es como la diferencia entre la persona que va a consultar a la biblioteca y la persona que hace el libro que va a guardarse en la biblioteca. Porque hay un esfuerzo mayor en el procesamiento, en el proceso de procesar, valga la redundancia, que en el proceso de guardar el conocimiento. Por así decirlo, aquí no solamente te quedas con la idea dando vueltas, sino que también la llevas a una materialidad. Y en ese proceso es como se exalta. Entonces la búsqueda de aprender, la búsqueda de conectar, la búsqueda de interactuar que genera Mercurio. La gente, yo honestamente, toda la gente que conozco con Mercurio en Virgo ha sido muy lista. Es algo que me ha sorprendido con el paso del tiempo. Es como, esta gente es muy brillante. Y también tienen como tienen un poco como de energía nerviosa
a la hora de saber, como que se apasionan mucho en las áreas como que se enganchan. Que por ejemplo para mí como escorpiana es como muy interesante. Cuéntame más. No porque me interese, pero me gusta tanto ver cuánto le pones a cómo me cuentan las cosas y a las cosas que estáis hablando, que es como, wow. Al mismo tiempo, este Mercurio también se aboga un poco en la comprensión del mundo, como hemos hablado anteriormente de Virgo, en una escala que se ajusta más al cotidiano. También podría ser como un poco esa como búsqueda, recolección de conocimiento un poco, que se hace, yo pienso un poco como en el trabajo, en el sentido de que en el trabajo vas todos los días poniendo una nueva pieza al rompecabezas que estás construyendo, por así decirlo. Y ese proceso de adquirir una idea, un conocimiento, un proceso o una interacción y ponerla dentro de este gran cuadro que es un rompecabezas, como que eso, siento que lo puedo asociar a eso. Es un aspecto también donde la conexión o el deseo de conexión se puede abogar por dos líneas, porque como ya hablamos, aquí habla un poco del cotidiano, que es algo muy marcado por Virgo, y ahí se puede marcar tanto por las áreas de las ayudas, que es una ayuda, o de la solicitud, en el sentido de ser solícito, de estar disponible para otros, o se puede abogar a ciertas áreas que son más como observables del cotidiano, como por ejemplo la salud, como por ejemplo el bienestar, y yo siento que salud y bienestar no son exactamente iguales, y también a las rutinas, o a lo que se vuelve así como ciclo de vida. No ciclo de vida en el sentido así como de tedio, pero de algo que día a día se construye, como la analogía que ha sido el trabajo en realidad. En verdad, también este es un Mercurio que es muy perfeccionista, muy detallista, Oh, yes. muy constante, en contraste totalmente al Leo. Es bastante más directo, al grano. empático, al grano, planificador. Tanto que cuando de repente sacan algunas de esas características y eligen como deshacerse, por ejemplo, de este tema como del control o la planificación, igual se les nota muy nerviosos o nerviosos. Es que es súper interesante porque hemos hablado anteriormente que las energías mercurianas o las energías con signos que están regidos por Mercurio suelen tener como esa como inquietud perenne, como que tuvieran mucha energía y está como atrapado en un espacio muy pequeño. Y por ejemplo, la forma que yo he visto, que yo siento de Virgo de lidiar con eso es en el hacer. Por así decirlo, es en el tomar la nube donde vive Géminis y bajarla. Y en ese proceso de bajarla, como que tiene estándares muy marcados de cómo bajarla. Entonces, tú... No, que te iba a decir que... Termina. Bueno, como tú dices, si algo les lleva a cortar unos de esos hilos, ya sea de control, de orden, de estándar que tienen, como que pierden mucha certeza. Sí, de hecho eso mismo te iba a decir, porque también pasa mucho cuando este Mercurio como que pierde el norte, pero el entorno le exige tener un norte, como que actúa muy erráticamente, como que a este Mercurio le cuesta como salir de esa idea de que hay cierta planificación y hay cierta como disposición a otra, ¿cachai? Como que el pensar en uno mismo no es complejo, pero no está como habituado mentalmente para eso. Entonces eso ya como que genera como... ¿cachai? Porque si ponemos esta perspectiva desde el Mercurio en Virgo retrógrado, igual puede ser un poco más como volcada hacia el interior, pensando que por ejemplo todas estas temáticas como de ayudar, de planificar, de estructurar, se vuelven un poco más como tediosas de lo normal, por el tema de que esto es interno. De repente hay muchos cuestionamientos. Yo creo que lo que tienen en común estos aspectos en general, sean retrógrados o directos, es que se mantiene la calidad observativa de Virgo, pero lo que cambia un poco es como el paradigma o los lentes con los cuales esa energía se puede demostrar.
yo siento que eso es súper, súper importante de mencionar. Que es la agudez, ya sea que sea un Mercurio directo, un Mercurio retrógrado, ya sea un Mercurio en Virgo enfocado hacia el afuera o enfocado hacia adentro, la agudeza mental que muestra este aspecto se mantiene. Y siempre muy activa y con mucho estándar de cómo quieren hacer las cosas. De repente pueden poner un peso muy grande sobre sus personas. Y eso es algo que igual es importante mencionar, porque queridas personas con Mercurio en Virgo, te hacen las cosas bien. De verdad. Tienen estándares súper altos de cómo hacer las cosas y esos mismos estándares per se les permiten llegar a un punto en que hacen las cosas bien, porque ya no es como que se los pidan, sino que es porque ya como son. Como su programación, por decirlo de una forma muy desde mi propio aspecto mercuriano. Entonces, está como recomendación, y normalmente la Cata es la que da las recomendaciones, pero esta vez me voy a tomar esa pequeña libertad. ¿Puedo? Bueno. Ya. Confianza en ustedes. Y pues, bellas. Porque de verdad que este es un aspecto que, en mi apreciación personal, es muy agudo. Son mentes muy agudas. Y ya sea un aspecto, ya sea directo, ya sea retrógrado, no hay una posibilidad de que vaya a perder eso porque cambie algo, ya sea en su entorno interno o externo. Eso es algo que se mantiene. Y muchas veces se convierte como en una de las fortalezas que consideran en sí mismas. Trust in yourself, you are very cool. Igual, retomando un poco el Mercurio retrógrado en Virgo, creo que igual esa misma como búsqueda de certeza que podría tener el Mercurio en Virgo directo, el retrógrado te la puede dar, porque nuevamente regresamos a la idea de que Mercurio retrógrado representa observar, pensar, cuestionar, repensar, que Mercurio en Virgo lo hace per se. Pero aquí quizá haya mucho como de cuestionar el tema, por ejemplo, de la servicialidad. Es como ya, lo que comunico de verdad ayuda, de verdad aporta, en qué forma existe. Yo creo que también, por ejemplo, es un aspecto muy ventajoso para ir acomodando rutinas, porque finalmente es una energía que está más como hacia adentro, estructura, y yo creo que igual puede generar buenas bases, en comparación, por ejemplo, a un Mercurio directo en Virgo, que tú necesitas decirle como, oye, cálmate, si se puede repensar. Como que aquí hay mucha posibilidad de ver más allá de lo que puedes hacer por otras y otras. Y nuevamente, como decía Tania, como que confíen más allá de si son Mercurio retrógrado en Virgo o Mercurio directo. Como que no tengan miedo a cuestionar las cosas y hagan cosas por ustedes. Porque en verdad, mucho de la calidad de lo que pueden comunicar o pensar también está marcada por lo que sienten. Porque igual, por ejemplo, imagínate a alguien con una luna en agua con este Mercurio. Igual sería complicado como, por ejemplo, ya yo sé que tengo que ordenar la casa, pero me siento mal, me duele el cuerpo, tengo algo ahí trancado. Como que ese diálogo igual tiene que existir. Y por eso creo que también que Mercurio retrógrado en Virgo, puede ser incluso más una herramienta más útil que de repente tenerlo directo. Y bueno, chicos, chicas y chiques querides, con esto cerramos el capítulo de hoy. Si quieren recapitular algo, volver a escuchar cómo Mercurio se manifiesta en otros signos de los que ya hemos hablado o otras informaciones ligadas a los signos que hemos tratado hoy, pueden revisitar nuestros capítulos en nuestro Spotify y en nuestro canal de YouTube. Y si desean dejar algún comentario, puede ser nuevamente en los comentarios de YouTube o en nuestro Instagram. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio. Somos Tania y Cata. Y esto fue otro capítulo de Cianicha Astral. Saludos, besitos. Mua, mua. Adiós.